Hola a todos. Esta es la clase para la extracción de eugenol a partir del clavo de olor. Vamos a repasar entonces un poquito la parte de la teoría y a revisar el procedimiento para procurar aclarar todas las dudas que puedan tener. Y si no, bueno, ya saben, entonces se comunican con sus asistentes o con nosotros a través de sus asistentes para poder entonces aclarar cualquier otra duda que surja. Muy bien, entonces, primero, bueno, la extracción, como ya lo vimos, o como ya se vio, por lo menos para la para la práctica de extracción simple o extracción múltiple, lo que nosotros buscamos en una extracción es poder separar un analito de una matriz. Una matriz que puede ser líquida, que puede ser sólida. Por ejemplo, cuando hacemos café, estamos haciendo una extracción y sacamos los varios analitos en ese caso, que son los que dan el olor, el color y el sabor al café, los separamos desde los granos molidos. Eso es en general lo que es una extracción. En una extracción sólido-líquido, bueno, esa matriz por supuesto es una matriz sólida y hay varias formas en las que podemos realizar esa extracción. En la primera, utilizamos una técnica que es la de reflujo, donde ponemos en un balón el sólido, la matriz sólida, junto con el disolvente con el que vamos a hacer la extracción. Y lo ponemos a calentar. Esto sería, bueno, algo sí, muy similar a hacer café, por ejemplo, donde hacemos la extracción con un disolvente en caliente. En este caso, el condensador en la parte superior, lo que la finalidad es simplemente no perder nada del disolvente por evaporación, porque cuando nosotros estamos calentando, se evapora el disolvente, pero en el condensador, bueno, se enfría y vuelve a caer en el recipiente. No tenemos pérdida del disolvente. Una mejora de este sistema es el extractor de Soxhlet. En este caso ponemos nuestra matriz sólida en en un tipo de cartuchito de un material poroso que retenga las partículas sólidas, pero que permita el paso eh, del disolvente, como por ejemplo un papel filtro. Entonces, la finalidad de de ese extractor es que vamos a calentar el disolvente se evapora, sube por el tubito lateral y al llegar al condensador se enfría y cae. En este caso cae y en este espacio, en este compartimiento donde está la muestra sólida. Se va llenando porque aquí tiene como una concavidad que va acumulando el disolvente, entonces el disolvente pasa en contacto con el sólido y al llegar a un cierto volumen hay una salida que es un sifón. Entonces, al llegar a ese volumen, el líquido cae y todo el disolvente que había acumulado vuelve al recipiente original. Este es un proceso que se realiza o que se puede realizar varias veces. El disolvente en el balón se vuelve a evaporar, pero se evapora puro, como haciendo una destilación. Entonces, sube, vuelve al condensador, vuelve a caer, pero cae el disolvente puro. Y los componentes que ya se habían extraído se mantienen en la parte de abajo. Entonces es una extracción que podemos hacer, digamos, podría decirse que es una extracción múltiple, cada vez se hace con disolvente fresco, aunque el volumen sigue siendo el mismo, simplemente porque aplicamos implícitamente un poquito de la técnica de destilación para tener siempre disolvente fresco en contacto con el sólido. Y una tercera forma, que también es una optimización de la extracción, es el ultrasonido. El ultrasonido que nos permite realizar extracciones con altos rendimientos y en bajo tiempo por el efecto de cavitación, que permite que la muestra esté en contacto con mayor cantidad de disolvente, o mejor dicho, que el disolvente entre en contacto de mejor manera con la muestra.
En todos esos espacios pequeñitos, en todos eh, todos los poros que tenga la muestra, por ahí entra el disolvente y por eso la extracción es tan eficiente. En una extracción líquido-líquido, el analito está disuelto en un líquido, agregamos un segundo líquido, un disolvente, y el analito pasa a ese segundo disolvente. En una extracción reactiva, lo que sucede es que primero convertimos el analito en una especie diferente, que esa especie diferente sí se puede disolver en ese segundo disolvente que nosotros estamos agregando. Y la cualidad de la extracción reactiva es que esa reacción que nosotros realizamos para transformar nuestro analito es una reacción reversible. Entonces nos podemos devolver y obtener el analito en su forma original. En el caso del eugenol, bueno, la forma en que nosotros lo vamos a encontrar en el clavo de olor es una forma neutra, insoluble en agua. Lo que nosotros hacemos es ponerlo en un medio básico para desprotonarlo, y el hecho de que tenga esta carga entonces aumenta su solubilidad en el agua, porque ahora tenemos una región iónica, una región con una carga que interactúa bastante bien con las moléculas polares del agua. Entonces, esta especie desprotonada se disuelve muy fácil en agua. De esta manera, entonces, hacemos la extracción reactiva, pasando solamente el eugenol a la fase acuosa, y otros componentes que no pueden reaccionar o que son insolubles en agua, entonces se mantienen dentro de la matriz. Y una vez que ya separamos la fase acuosa, que es un líquido, de el material vegetal, que sigue siendo un sólido, cuando tenemos ese líquido ya solito, sin nada de material vegetal, entonces aplicamos el inverso de la reacción. Agregamos un medio ácido para neutralizar, para protonar este oxígeno, se neutraliza y la especie se vuelve insoluble. Como ahora es insoluble, entonces, bueno, seguimos en una fase acuosa, sigue siendo agua, entonces el eugenol tiende a precipitar en el agua. Y esa precipitación entonces nos permite separarla de una forma mucho más sencilla. Ahora, eso a grosso modo es la teoría que está ocurriendo detrás de la práctica. ¿Cómo vamos a hacer esa extracción entonces? Bueno, recordemos, es una extracción sólido-líquido y es una extracción reactiva. Entonces tenemos que preparar nuestro disolvente para hacer la reacción. Nuestro disolvente va a ser una fase acuosa con un medio básico, que el medio básico va a ser el hidróxido de sodio. Entonces vamos a preparar una disolución de hidróxido de sodio, más o menos una cucharadita en una taza de agua. Esta disolución, hacerla en un recipiente plástico, y bueno, por ejemplo, la cuchara, si utilizan una cuchara de metal, entonces lavarla bien inmediatamente después. Y bueno, que sí, que el líquido, la disolución se mantenga en un recipiente plástico siempre, porque el hidróxido de sodio es bastante corrosivo. Entonces, bueno, los metales los va a corroer y el vidrio o la cerámica tiende a desgastarlos, tiende a comérselos. Entonces, no es como que se va a deshacer la taza de vidrio, pero sí la puede llegar a dañar. Por ejemplo, muchos recubrimientos que tienen algunas. Entonces, para evitar problemas, lo mejor es hacerlo con un recipiente plástico. Y por supuesto, siempre también con bastante cuidado, si les cae algo en la mano, entonces se enjuagan bien inmediatamente, y todo el material que estén utilizando, enjuagarlo apenas terminan de realizar el procedimiento. Luego vamos con el material que vamos a extraer, los clavos de olor. Lo primero, tratar de molerlos un poquito, machucándolos o majándolos con algo, con un martillo o algo parecido. Si no tienen, entonces con la suela del zapato también, dentro de la bolsa, no hay problema. La idea es buscar disminuir el tamaño
de los pedacitos de material vegetal para que la extracción sea mucho más eficiente. Luego, eso lo ponemos en un filtro de café y lo envolvemos como si fuera formando un cartuchito eh, bien cerrado, ojalá, y lo amarramos con un mecate, con pabilo, con hilo, con lo que tengan disponible, para procurar que el material vegetal siempre se quede dentro, que no se vaya a salir. ¿Qué pasa si se sale? Bueno, no hay ningún problema, ustedes continúan con la práctica y al final utilizan otro filtro de café para hacer una filtración, para retener el material vegetal. Lo que nos interesa va a ser solamente el líquido. Una vez que tienen el cartuchito armado, lo que vamos a hacer es agitarlo por unos 20 minutos en 50 mililitros de la disolución de hidróxido de sodio que ya preparamos. 50 mililitros que va siendo más o menos un cuarto de taza. No hay problema que usen un poquito más de volumen. Ahí nada más continuamos. Yo sé que los 50 mililitros tal vez no podamos medirlos exactamente, pero como les digo, no hay ningún problema. Y la agitación va a ser como si estuviéramos haciendo un té. Agarramos el cartuchito y lo subimos y lo bajamos. De esta manera, bueno, va soltando el extracto y también ese movimiento de hacerlo hacia arriba o hacia abajo, entonces nos va ayudando un poquito con la agitación eh, para que el disolvente llegue a la mayoría o a todo el material vegetal que está dentro del papel filtro. Luego, bueno, si no tenemos que filtrar o si filtramos, entonces ya cuando recuperamos el líquido, ya sin material vegetal, vamos a neutralizar más o menos con el mismo volumen de vinagre. Esto es si el vinagre está al 5%. Si tienen un vinagre un poquito más diluido, de menor concentración, entonces probablemente va a haber que usar un poquito más de vinagre. La primera indicación es que vamos a ver un cambio de color. Vamos a pasar de un color café oscuro, bastante intenso, a un cafecito claro, un café un poquito más rojizo, más claro también. Luego vamos a hacer una prueba también de que en verdad la disolución está neutralizada. Es decir, bueno, que ya no está básica. Recordemos, en el medio básico, el eugenol se desprotona. Entonces, si tenemos un poquito de base, probablemente vamos a tener todavía la forma desprotonada del eugenol. Entonces, tenemos que asegurarnos que la disolución está ácida para asegurarnos también que el eugenol está protonado, que está neutro y que podemos continuar. Entonces, para eso vamos a utilizar bicarbonato de sodio. Vamos a tomar un poquito de esa mezcla que ya en teoría está neutralizada, pero vamos a confirmarlo y le agregamos una pizca de bicarbonato de sodio. ¿Cómo sabemos si está neutralizado? Bueno, bastante fácil. Si al agregarle el bicarbonato burbujea, como se observa en el video, que se forman unas burbujitas de gas, eso significa que la mezcla está neutralizada. ¿Por qué? Porque el bicarbonato reaccionó con el medio ácido y formó dióxido de carbono y agua. Y lo que vemos es la formación del dióxido de carbono. Si no se forman burbujitas, quiere decir que no hay ácido en la mezcla, entonces que tenemos que agregar todavía un poquito más de vinagre, que todavía nos falta más ácido para terminar la neutralización. Luego, lo que vamos a tener es una mezcla, va a ser una emulsión en realidad, que se va a ver café claro, pero no se va a ver todavía la separación del eugenol. Para para que se separe, entonces vamos a agregar una cucharadita de sal, sal de mesa, cloruro de sodio. Cuando agregamos la sal, entonces lo que vamos a hacer es una de las técnicas que funcionan para separar las emulsiones y vamos a observar la formación como de unos grumos o de unas burbujitas que corresponden al eugenol. Le damos unos minutos a que se separen y entonces podemos ver acá
el eugenol en la parte superior, de un color todavía más claro, y la parte que no es eugenol, que tiene otras cosas que no nos interesan, la fase acuosa, queda en el fondo con un color café más oscurito. Finalmente utilizamos una de las jeringas que ustedes tienen, que han utilizado en otras prácticas, las vamos a utilizar haciendo una especie de función de embudo separador. Entonces, con la jeringa, con cuidado vamos a tratar de recuperar esa fase superior que corresponde al eugenol. Siempre se nos va a ir un poquito de líquido de fase acuosa. Entonces, le damos también unos segundos, ¿no? A unos 2 minutos tal vez, a que se separen y entonces podemos descartar la parte inferior que es fase acuosa y recuperamos el eugenol de forma más limpia. Ese eugenol lo vamos depositando en otro recipiente y lo que vamos a hacer es buscar recuperar el máximo posible de eugenol y finalmente con una de esas jeringas también, como tienen marcado los volúmenes, entonces vamos a medir un volumen aproximado de la cantidad de eugenol que logramos recuperar. Y esta es entonces el proceso completo de la práctica de extracción sólido-líquido de extracción de eugenol a partir del clavo de olor. Como ven, es un procedimiento sencillo y estamos aplicando bueno, casi todos los pasos de una extracción reactiva. Hacemos la reacción ácido-base para formar una especie más soluble, luego neutralizamos y bueno, lo que nos queda debiendo es un poquito la purificación del eugenol, pero logramos hasta cierto punto hacer una buena separación al agregarle la sal y utilizando la jeringa para separar las fases. Entonces, bueno, mucha suerte con la práctica y que tengan una bonita semana.